Santiago era un pastor de ovejas en la región de Andalucía. Había pasado la noche en una iglesia abandonada que se encontraba casi en ruinas. En los últimos días, mientras dormía, había tenido un sueño recurrente. En dicho sueño, un niño jugaba con su rebaño de ovejas, y luego de un rato, lo tomaba de las manos y lo transportaba a las pirámides de Egipto, mientras le decía: «Si vienes aquí vas a encontrar tu tesoro». Santiago, al sentir curiosidad por lo que significaba el sueño, se dirigió a donde una gitana para que se lo interpretara, quien accedió a hacerlo siempre y cuando le diera el 10% de su tesoro una vez lo encontrara. Santiago estuvo de acuerdo. Sin embargo, lo único que la gitana le dijo era que tenía que ir a las pirámides, lo cual dejó un poco inconforme a Santiago, ya que esta información era la misma que ya le había sido revelada en el sueño. Ir a Egipto implicaba dejar todo atrás, sus ovejas, los terrenos de Andalucía, y llegar a una tierra completamente desconocida. Debía decidir entre buscar su tesoro o seguir siendo pastor. En medio de su confusión, un día se encontró con un señor. Su nombre era Melquisedec, quien misteriosamente sabía muchas cosas de su vida, y sabía que el pastor estaba buscando su propósito y que estaba considerando ir a las pirámides de Egipto. El hombre le dijo que le diera el 10% de su rebaño, para de esta manera indicarle dónde se encontraba el tesoro escondido. Finalmente Santiago decidió vender sus ovejas a un amigo, pero conservó 6 ovejas para entregárselas a Melquisedec, quien le diría qué debía hacer para encontrar su tesoro. Sin embargo, este lo único que le dijo era que tendría que ir a Egipto, nada diferente a lo que ya la gitana le había dicho. Un poco desilusionado por los consejos dados, pero con algo de dinero y las ganas de ir a Egipto, decidió emprender su viaje a África, donde llegaría a Tánger, una pequeña ciudad de Marruecos. Allí todas las costumbres eran diferentes. Además hablaban árabe, un idioma completamente desconocido para él. Sin embargo, alguien que hablaba español prometió ayudarlo a encontrar la manera de atravesar el desierto hasta llegar a Egipto. Pero este hombre lo único que hizo fue robarle todo el dinero a Santiago, quien ahora se encontraba solo, en una tierra desconocida y sin dinero para tomar un boleto de regreso. Pero en esta ciudad se encontraría con un comerciante de cristales, cuyo negocio no era tan próspero como en tiempos anteriores. Santiago, al ver que los cristales que vendía el comerciante se encontraban sucios, le propuso al dueño limpiar esos cristales a cambio de algo de comer. El hombre accedió a que Santiago limpiara sus cristales. Luego de los cristales estar limpios, en la tienda se produjo una pequeña mejoría en cuanto a las ventas. Viendo esto, el dueño decidió proponerle a Santiago que trabajara para él. Para ese momento Santiago necesitaba de mucho dinero para ir a las pirámides, por lo cual decidió aceptar el ofrecimiento. Con el paso del tiempo, el negocio donde trabajaba Santiago empezó a prosperar y a crecer. Para Santiago los pagos cada vez eran mejores, y durante sus 11 meses de trabajo se había adaptado a muchas de las costumbres de ese lugar. También había aprendido a hablar árabe, y ya para ese momento tenía el dinero suficiente y sentía que debía abandonar su trabajo. En un principio quería regresar a Andalucía, comprar nuevamente un rebaño de ovejas y regresar a su vida pasada, pero finalmente decidió continuar con su travesía. Santiago hizo parte de una caravana de 200 personas que se disponían a cruzar el desierto. Allí se encontró con un hombre inglés, quien iba en búsqueda de un alquimista para que lo enseñara a convertir los metales en oro. Mientras atravesaban el desierto llegaron a un oasis. Los oasis eran territorios neutrales donde en tiempos de guerra eran los únicos lugares seguros, razón por la cual la caravana donde iba Santiago debía esperar a que la guerra terminara para continuar su recorrido. En su estadía allí, Santiago ayudó al hombre inglés a preguntarle a los habitantes del lugar dónde habitaba el alquimista. Al principio ninguna persona respondió a esta pregunta, pero finalmente se encontraron con Fátima, una chica muy hermosa que impactó a Santiago desde el primer momento en que la vio. Ella les dijo que el alquimista vivía hacia el sur. El hombre inglés fue donde el alquimista, quien lo único que le dijo fue que tenía que seguir buscando los secretos de la alquimia por medio de la lectura y la experimentación. Mientras tanto, Santiago permanecía en el oasis, y con la presencia de Fátima quiso quedarse allí para siempre. Pero él debía continuar con su búsqueda, aunque por el momento era muy difícil continuar su viaje, ya que las tribus estaban en guerra, y cualquier viaje por el desierto podría significar la muerte. Mientras se encontraba esperando en dicho oasis, una vez Santiago tuvo una visión, en la cual este oasis no era territorio seguro, y los ejércitos se aproximarían a atacar la población. Él contó su visión a los jefes de la tribu, quienes confiaron en su predicción y tomaron las medidas preventivas. Si lo que había dicho Santiago resultaba ser acertado, le darían una pieza de oro por cada 10 enemigos muertos, pero si por el contrario los ejércitos no aparecían, él podía pagar con su vida.
Por suerte, su visión fue acertada, por lo cual le fueron entregadas 50 piezas de oro. A partir de ese momento, el alquimista que anteriormente había hablado con el hombre inglés decidiría ayudar a Santiago a cruzar el desierto para encontrar su tesoro. Santiago en ese momento ya tenía dudas de continuar, pues tenía dinero recolectado producto de su trabajo en la tienda de cristales, tenía 50 piezas de oro y además había encontrado a Fátima. Además, cruzar el desierto era peligroso por la guerra, pero el alquimista lo acompañaría en su camino hacia las pirámides. Durante muchas partes del recorrido aparecieron hombres armados, pero en la mayoría de las ocasiones pudieron seguir avanzando. Sin embargo, en el tramo final apareció un ejército de una tribu, al cual Santiago le tuvo que dar todo lo que había conseguido, su dinero y sus piezas de oro. Luego de haber sobrepasado este suceso, faltaba poco para llegar a las pirámides. Una vez en el lugar, Santiago sabía que en el primer sitio donde derramara una lágrima, ahí debía cavar para encontrar su tesoro. Luego de hallar el lugar, empezó a cavar, pero llegaron unos miembros de una tribu, quienes retiraron a Santiago de allí y comenzaron a cavar por su cuenta. Allí encontrarían una pieza de oro. Aparentemente, esos hombres habían arrebatado el tesoro de Santiago, pero uno de ellos antes de marcharse le dijo lo siguiente: en este mismo lugar, 2 años atrás tuve un sueño recurrente, donde se me revelaba que debía ir a los campos de España y buscar una iglesia en ruina donde los pastores dormían con sus ovejas, y que allí iba a encontrar mi tesoro. Pero yo no iba a ser tan estúpido como para cruzar todo el desierto para encontrar ese tesoro. Santiago, con esta información, regresó a Andalucía, a la iglesia en ruinas donde alguna vez había estado con sus ovejas, pero ahora en lugar de ovejas tenía una pala donde se disponía a cavar para encontrar su tesoro. Y así fue. Su tesoro se encontraba escondido justo en el lugar donde había soñado con las pirámides de Egipto. Allí encontraría un cofre lleno de monedas y piedras preciosas. Una vez había encontrado su tesoro, debería ir a buscar a la gitana para entregarle el 10% de su tesoro, y después iría al oasis a buscar a Fátima. Antes de terminar este resumen, me gustaría nombrar algunas de las enseñanzas más importantes que nos deja el libro. La primera de ellas es que para buscar lo que realmente deseamos, debemos salir de nuestra zona de confort. Ciertamente para Santiago hubiese sido más sencillo quedarse en Andalucía para siempre, pero de esta manera jamás hubiese descubierto lo que la vida le tenía preparado. Otra enseñanza importante es que si realmente quieres algo, deberás esforzarte y nunca abandonar tus sueños, ya que ellos son los que te dan la motivación para continuar cada día construyendo. Otra enseñanza importante para mí es que en algunas ocasiones podemos sentir mucho miedo de perder lo que ya tenemos por perseguir nuestros sueños, pero si realmente queremos que la vida nos recompense, debemos estar dispuestos a cambiar las cosas que ya no nos brindan felicidad y buscar aquellas por las cuales nos sentimos atraídos. A veces nuestra intuición juega un papel muy importante y es la que nos ayuda a decidir cuándo es hora de buscar nuevos rumbos. Como última enseñanza tenemos que ningún proyecto está completado hasta que su objetivo final no ha sido alcanzado. No te detengas si aún sientes que quedan cosas pendientes. De esta manera concluyo el resumen de este libro. Normalmente no pongo libros de ficción en este canal, pero considero que este libro es muy importante y nos ayuda a reflexionar y a cuestionarnos acerca de nuestro propósito en la vida.